claramente la explotación de la información que está en el ámbito editorial y que están utilizando los buscadores para atraer, por así decirlo, personas a sus páginas web. Lógicamente eso nos está generando, puede estar generando unas pérdidas de lectores de nuestras principales páginas y una disminución de la rentabilidad. Esto es un ámbito de actuación claramente que en toda Europa, ya hay marcos de referencia en otros países. Se ha creado el famoso Fondo de Ayuda a la Transición Digital en Francia, estrategias conjuntas para dar mayor difusión a los contenidos originales en Bélgica, un pago de canon en Alemania, o por ejemplo como la retirada de cabeceras de Google News, 145 cabeceras, como han hecho los brasileños. Es decir, hay un montón de actuaciones en distintos países, podríamos hacer una lista mucho más exhaustiva, pero que creo que es necesario una actuación clara. En el ámbito del valor, estamos ante un producto de un enorme valor añadido, y que probablemente una de las cosas que me llama más la atención es la escasa evolución que ha tenido el precio del mismo, el cual ha sido un producto que ha sido siempre único, que estamos hablando del famoso periódico de 90 o 100 páginas. Es curioso que muchas veces cuando estudiamos el pricing siempre ponen el mismo ejemplo, que es el ejemplo de Starbucks, que es un buen ejemplo de cómo construir a partir de una cosa tan estúpida como tomarse un café, una estrategia basada en que al final tú pagues por un café $5. Y eso es lo que al final pasa, pero lo que tú ves es que cada persona que va a pedir un Starbucks, sobre todo si te vas a Estados Unidos, donde la costumbre la tienen bastante lanzada, te encuentras que cada uno lo pide de una manera absolutamente, radicalmente distinta. No hay te tiras 10 minutos y puedes que no escuches dos iguales. Y eso es lo que ha intentado construir. Lógicamente en eso, va a requerir una redefinición del producto. Hay algunas cabeceras o algunos grupos editoriales que ahora mismo en fin de semana están sacando 7 productos distintos en web, utilizando las tabletas. 7 productos distintos. Esa desestructuración del periódico nuestro tradicional creo que es un aspecto que se va a tener que trabajar y que indiscutiblemente tiene un enorme interés para poder construir un pricing radicalmente diferente, cuando al final el lector termine diciendo, pues he pagado 5 euros por el periódico de hoy. Ese es un poco el norte o el objetivo sobre el cual hay que trabajar. Hay un ámbito también adicional, que es que las webs y aplicaciones de noticias son los únicos en condiciones de desafiar hoy mismo a la televisión como principal proveedor de noticias. Por ejemplo, cuando lo hemos hecho en un estudio que hemos hecho con GFK, en un estudio realizado en febrero de 2013, para combinar, analizar un poco cómo funcionaban las noticias y cómo se podía y dónde acudía la gente a ver noticias. Entonces, cuando se difunde una noticia importante, por primera vez, indiscutiblemente la televisión gana. El segundo es claramente el periódico. Curiosamente, las páginas web de los periódicos. Curiosamente, en España es el 34%, por encima del porcentaje que tiene el Reino Unido o Alemania. ¿Dónde acudimos para conocer más sobre una noticia en particular a última hora? Pues cuando ya queremos profundizar, precisamente nos vamos a la web. Y automáticamente los porcentajes ahí están. Curiosamente, en España muestra unos datos mucho más alentadores que los que tiene el Reino Unido y Alemania. Es curioso porque también es verdad que nosotros tenemos, y esto es de otro estudio que leía precisamente este fin de semana para completar este dato, es decir, la televisión en España tiene un porcentaje de noticieros documentales mucho más bajo que, por ejemplo, países como el Reino Unido o el propio Alemania. Lo cual demuestra que por ahora tenemos ganado bastante esa partida en ese ámbito. Otro de los aspectos fundamentales es que esa calidad se refrenda lógicamente en término precio cuando vendemos la publicidad. El coste punto de notoriedad, por ejemplo, los diarios sigue siendo el más caro. Es lógicamente la gente paga esa calidad. Y a pesar de que ha estado disminuyendo durante la crisis como consecuencia de la caída publicitaria, sigue siendo el más importante, y así lo refrenda el estudio hecho por IOP sobre notoriedad espontánea, en la cual claramente los diarios vencen con diferencia al resto de medios en términos de coste por punto de notoriedad. Y, lógicamente, lo último que quería citar, otra de las grandes oportunidades está en reaprender a vender periódicos, revolucionando el modelo de explotación del punto de venta. El año pasado, que estuve especial, como era muy tarde ya, al punto de comer, me cogió con ganas de aperitivo y empecé a hablar me puse un poco tenso. Y empecé a decir que si estábamos arrojando los periódicos por las esquinas, de mala manera todas las mañanas. Yo creo que en eso hay que trabajar mucho. A mí me llama muchísimo la atención que en países como Argentina los periódicos estén pensando en reconstruir una red propia de kiosco.
o que, pues, por ejemplo, se estén modificando en algunos países del norte de Europa incluso el modelo o el sistema por el cual se venden los periódicos, utilizando esa máquina que se ve ahí a la derecha, que es una foto de lo que es la maquinita expendedora que se coloca en metros y en otros sitios, normalmente en los soportales que tienen los suecos y noruegos, que hace mucho frío, y en donde ellos venden periódicos. Pero lo que sí es cierto es que es necesario reestudiar completamente ese aspecto, porque creo que nosotros hemos dejado o abandonado en cierta forma ese punto de venta, su gestión, y lógicamente hay que trabajar varios aspectos. Por ejemplo, modificar la gestión, las condiciones laborales, pues posiblemente las condiciones laborales que tenemos, que existen en Alemania y Suecia, serían muy ventajosas para poder aplicarla dentro de lo que es el mundo kiosco. El que el kiosco pudiera tener un horario radicalmente diferente, atendido por personas que pudieran trabajar a tiempo parcial, podría ser también una idea sobre la que trabajar. El kiosco como distribuidor de suscripciones también sería un concepto de trabajar. Lógicamente esto exige una modificación regulatoria muy importante, mucha presión por parte de esta asociación en ese sentido, pero que creo que todavía aquí nosotros tenemos muchísimo que andar como sector y muchísimas ventajas que conseguir. Sigue siendo nuestra principal fuente de ingresos el papel y no hay que abandonarlo. Muchas gracias.